Ciudades Invisibles. En esta segunda media hora queríamos, como les decíamos, abordar otro tema bien relevante, de estos que siempre nos proponemos charlar aquí en Ciudades Invisibles, y que está vinculado a la ley de medios, algo que ha dado mucha discusión, pero que a veces no, justamente a través de los medios masivos de comunicación, es algo complejo de hincarle el diente, ¿no? Justamente como actores también involucrados directamente, y tenemos ahora una excelente excusa para poder entrar en tema, porque hoy, lunes 29, se va a estar realizando una primera tanda de los conversatorios Comunicación, Ley de Medios en lo Común, sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en discusión. Va a ser, como decíamos, hoy a las 19:30 horas en el aula magna de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República. Van a estar exponiendo Gustavo Buquet y Facundo Franco, y comentando Paula Baliato, con la moderación de Juan Brucci. Así que para charlar sobre esto, conversamos ahora y ya lo recibimos en estudio a uno de los expositores de esta jornada, el comunicador y periodista Facundo Franco, que ya lo tenemos aquí en Ciudades. Facundo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Muchas gracias por la invitación. Bueno, antes de comentar un poco de qué es lo que se trata este proyecto de modificación que se plantea para la ley de medios, capaz que es importante ponernos en escenario de qué se trata la ley de medios actual que tenemos en vigencia, ¿no? Una ley de medios que surge en el segundo gobierno del Frente Amplio y que viene a introducir algunas modificaciones importantes, ¿no? Sobre todo para algunas cuestiones de regulación que venían en su buena medida de la época de la dictadura, incluso. ¿Cómo es el régimen vigente actual? Así es. Bueno, es una ley que tiene más de 200 artículos, 202 si la memoria no me falla, que buscó generar una regulación integral en lo que es el sistema de radiodifusión, principalmente de los servicios de comunicación audiovisual. Una primera cosa es que deja fuera Internet, a los servicios de comunicación audiovisual que funcionan a través de Internet. Ahí, ellos explica a partir de algunas diferencias que hubo en el gobierno en aquel momento, a la interna del propio gobierno. Ahí Antel marcó una postura de que no se metieran, digamos, con Internet, y finalmente se terminó dejando afuera. Eso es lo primero como a tener en claro. En ese sentido, la ley toma en cuenta, digamos, es la primera ley en ese sentido que lo hace a tres sectores de la radiodifusión, ¿no? El comercial, el público y el comunitario. El comunitario ya tenía una regulación previa en el gobierno anterior, en el finales del primer gobierno de Tabaré Vázquez, que es la ley de radiodifusión comunitaria, que es un primer antecedente, digamos, que un poco sienta las bases de lo que va a ser la posterior ley de servicios de comunicación audiovisual. Y lo novedoso de esta ley es que, en ese sentido, toma o regula casi que por primera vez desde el retorno a la democracia, por ley, a los medios públicos. Siempre se habían regulado a través de decretos del Poder Ejecutivo, y también a los medios comerciales. Ahí hace una revisión importante porque, como vos decías, la regulación que estaba vigente, era de una época bastante compleja del país, de la época de la dictadura, y además de ese contexto político, ni que hablar que a nivel de tecnologías cambió bastante la realidad, ¿no? Entonces, la ley viene a tomar un poco esta actualidad, y al mismo tiempo genera o plantea derechos, ¿no? Tanto de la ciudadanía como de los trabajadores de los medios y de los propios prestadores también de servicios de comunicación audiovisual, que no estaban reconocidos hasta el momento, ¿no? Estábamos más acostumbrados quizás a una regulación que se fijara en aspectos más técnicos, tecnológicos, de los límites de repente que se aguantaban a ese nivel para, por ejemplo, la salida al aire, la no interferencia, cuestiones más técnicas. Del espectro. Exactamente, ¿no? Y no había una regulación tan social, ¿no? Entendiendo a los medios justamente como un actor social y político. Bien, esa ley llevó su buen proceso de discusión, digamos. Fue una ley que se empezó a trabajar, y que en definitiva y también involucró a la sociedad civil, y llevó varios años hasta que terminó siendo promulgada.
Sí, de hecho, el tiempo de discusión fue todo un tema y un poco es el que también termina conspirando, que después lo podemos conversar, sobre la nula o la escasa, mejor dicho, aplicación que tuvo la ley, ¿no? Porque después se terminó aprobando al final del gobierno de Mujica. De hecho, se aprobó después de las elecciones nacionales de 2014, lo que también demuestra un poco el temor que tenía el Frente Amplio de que esta regulación, que de alguna manera tocaba más centralmente los intereses de los medios comerciales, ¿no? En Uruguay, que son los que en general tienen mayor audiencia, pudiera tener algún impacto electoral negativo, ¿no? Entonces, ahí a pedido de algunos integrantes de la bancada del Frente, en ese momento se postergó la votación de la ley para después de las elecciones. La idea original era aprobar esto en los primeros años de gobierno, justamente para que quedara despejada la elección, ¿no? Bueno, eso finalmente no se logró por varios motivos. Por un lado, bueno, como decía hace un ratito, por diferencias en el propio gobierno, a la interna del propio gobierno, ¿no? Meterse con los medios siempre es un tema que bueno, que también tiene sus complejidades. Los medios también tienen su poder de lobby, que lo han ejercido a lo largo de toda la historia para lograr regulaciones más beneficiosas, o la ausencia de regulaciones, que en definitiva deja todo un poco a las manos del mercado, y bueno, ellos son los que tienen sobre todo los que se conocen como los tres grandes, ¿no? O sea, los que siempre han tenido como el predominio sobre ese mercado a nivel montevideano, pero también a nivel nacional. Y bueno, ese poder, digamos, de lobby, de intentar frenar un poco los cambios, también estuvo en juego durante este proceso. Y como vos decías, sí, a nivel parlamentario, primero fue un proceso largo de discusión en la interna del Poder Ejecutivo. Ahí se conformó un comité técnico consultivo en el marco de la DINATEL, que, bueno, estuvo prácticamente un año discutiendo punto por punto ¿no? los contenidos de una posible regulación. Ahí se marcaron también diferencias con actores de la sociedad civil y la gremial de medios, Andeu, por ejemplo. Hubo diferencias que quedaron explícitas, pero hubo una discusión. Después hubo un proceso de elaboración a la interna del Poder Ejecutivo, que también se fue demorando. Y finalmente la ley, cuando entra al Parlamento, que si mal no recuerdo es 2012, o principio de 2013, ahora no me acuerdo exactamente, pero después hay todo un proceso también de discusión a la interna del Parlamento, recibiendo a decenas de delegaciones durante muchos meses, hasta que, bueno, terminó estando en condiciones de ser votada. Uh-huh. Recién mencionabas entonces del tema de la aplicación escasa que tuvo. Por un lado se planteó esta ley de medios como bastante de avanzada, sobre todo en el contexto latinoamericano, ¿no? Por un lado, en cuanto a lo que dice la letra fría, pero después, ¿cuál fue en el correr de estos años que han pasado desde que comenzó a regir las aplicaciones concretas que tuvo y cuáles eran importantes y quedaron un poco por el camino? Bien, son pocas las medidas que se aprobaron, que están contempladas en la ley, ¿no? Ahí quizás las que más se aplicaron fueron algunos cambios que tuvieron que ver con los límites de publicidad y su aplicación, que en realidad es una normativa bastante parecida a la que ya regía, porque ya había una regulación del límite de publicidad por hora que pueden tener los medios. Lo que sí se empezó quizás a controlar un poco más a nivel de la URSEC, ¿no? Que era un poco el organismo regulador. Con el nuevo organigrama que se votó en la ley, pasó a tener un rol más de contralor y un rol más técnico la URSEC, justamente porque creó nueva institucionalidad que no se llevó a aplicar, prácticamente no se llevó a aplicar, porque había todo un mecanismo para la creación del Consejo de Comunicación Audiovisual, un mecanismo, digamos, parlamentario que se activaba similar al de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Ese mecanismo se inició ya también medio tarde, al final de ese... eso fue, perdón, en el gobierno pasado, fue que se intentó aplicar, ya no fue en el gobierno de Mujica, sino en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, que se intentó aplicar y como se requerían determinadas quórum de funcionamiento de la Asamblea General y algunas también mayorías, no hubo acuerdo entre el gobierno y la oposición, entre el gobierno en ese momento, el Frente Amplio, y la oposición, el actual gobierno. Y al final la oposición dejó sin quórum la sesión que iba a nombrar a los integrantes del Consejo. Entonces toda esa nueva institucionalidad que estaba planteada no se pudo llegar a aplicar, ¿no? De hecho tampoco se creó la Defensoría de las Audiencias, que era una figura bien interesante,
prevista justamente en la Institución Nacional de Derechos Humanos, tampoco se aplicó. Y bueno, después hay todo un conjunto, digamos, como decía, de derechos ciudadanos, que quizás sí hay una pata que sí se llegó a aplicar en mayor medida, que tiene que ver con la inclusión de las audiencias con discapacidad auditiva Claro, eso es algo bien concreto que sí vemos Claro. a diario y que fue un cambio relevante. Sí, ahí está. Y de hecho esas son las medidas que el actual gobierno planea mantener, ¿no? Porque justamente son las que las que se han cumplido a mayor cabalidad. Pero después hay toda una serie de medidas o de disposiciones que no se han puesto en marcha. Curiosamente, incluso porque uno puede decir, bueno, las que fueron más discutidas, generaron más rechazo en los medios comerciales, bueno, uno, por más que no lo comparta, puede llegar a entender que no se hayan aplicado. Sin embargo, otras disposiciones, como por ejemplo toda la nueva institucionalidad de los medios públicos, Ujú. que prácticamente no se conoce a nivel de la ciudadanía porque no se discutió. O sea, esos capítulos, digamos, se aprobaron casi sin... hubo algunos cambios en el proceso parlamentario, pero no fueron los artículos más discutidos. Sin embargo, a pesar de eso, de no haber resistencia, no haber oposición y de depender su aplicación, ahí sí, 100% del gobierno de turno, bueno, esos artículos no se aplicaron. El gobierno actual los mantiene de alguna manera en la ley de medios que envía al inicio del mandato al Parlamento, y tampoco las aplica esas disposiciones, ¿no? Entonces, es bastante curioso, digamos, para estudiar, ¿no?, la aplicación de esta política, que ha tenido como muy pocas campos de aplicación, pese a que es reconocida como una muy buena ley, ¿no?, en general. Exacto. Ahora sí, viniendo para el presente, ¿no? Después ya que charlamos un poquito de cómo fue el proceso y qué quiso regular la ley. ¿Cómo es que el gobierno actual se plantea introducir modificaciones y también hablar un poco acerca de las formas, ¿no? Que es bien relevante. ¿Por qué esta modalidad de rendición de cuentas que llama tanto la atención para algo como la regulación de los medios de comunicación y de la normativa? Ahí está, sí, bueno, el actual gobierno manda una ley de medios al Parlamento al poco tiempo de asumir, a las pocas semanas de asumir, aparece una ley de medios redactada, ¿no? Que no se sabe bien cómo se redactó, quién la redactó, no hay justamente, a diferencia de lo que fue todo el proceso muy participativo y de mucha discusión pública sobre el tema, no hay indicios claros de cómo se genera esa norma, ¿no? Uno, si mira las discusiones parlamentarias en torno a la ley de servicios de comunicación audiovisual que está vigente, puede entender algunas pistas, porque justamente el discurso de los partidos en aquel momento oposición, hoy en la coalición de gobierno, se alinean en buena medida con el discurso de ANDEU, de la Gremial de Medios Comerciales. Entonces, bueno, uno puede de ahí sacar algunas pistas, digamos, de dónde viene esta ley que aparece a los pocos días. Inclusive ahí el especialista en estos temas, Gustavo Gómez, que fue uno de los principales redactores de la ley vigente, bueno, planteó que esta ley fue un poco, incluso hasta redactada por algunos integrantes de los medios comerciales, y bueno, viene a responder sí algunos, es como el primer capítulo en el actual gobierno de varias disposiciones que van en la línea y apuntan a atender los intereses de los medios comerciales, ¿no? El gobierno parece tener una concepción de la radiodifusión pública, o sea, de la radiodifusión uruguaya, que busca o prioriza la atención de los intereses de los medios comerciales, de los principales medios comerciales además, y bueno, y es un poco el primer capítulo, porque básicamente ahí atiende uno de las grandes demandas en los gobiernos anteriores de los medios comerciales, que es la posibilidad de entrar en la cancha de Internet, ¿no? A poder prestar servicios de Internet. Entonces, eso se establece ahí en esa primera versión de la ley. Se inicia un proceso de discusión parlamentaria y, curiosamente, quedan un poco claras algunas diferencias a la interna de la coalición de gobierno. Si el Frente Amplio tuvo problemas y tuvo discusiones internas en sus gobiernos para estos temas, bueno, está quedando claro que la coalición de gobierno actualmente también los tiene. De vuelta, no queda claro, no termina de quedar claro el porqué, ¿no? Porque no hay como una discusión pública acerca de cuáles son
los intereses que esta ley busca atender, cuáles no le interesan de repente tanto, cuál es un poco el objetivo, ¿no? De esta regulación, a qué estándares internacionales busca contemplar, no está como para nada claro, y da la sensación un poco de que hay como rencillas internas también en la coalición de gobierno, que negociaciones también por otros temas que entran en juego, es como poco claro ese proceso, ¿no? Y ahí, yendo a tu pregunta, creo que en estos temas es bien importante. Uno puede decir, bueno, no importa tanto de la forma, sino el contenido de la regulación. En estos temas sí importa la forma, porque justamente estamos hablando de los medios de comunicación, de radiodifusión, que son los que tienen directa incidencia en la agenda informativa del país, ¿no? Y bueno, y muchas veces los gobiernos usan estas regulaciones justamente para obtener beneficios de mejor tratamiento, que en definitiva a quienes puede terminar afectando un proceso de ese tipo es a la ciudadanía y a su libertad de expresión y de información, ¿no? Entonces, es un problema regular este campo de políticas únicamente a partir de los intereses de los medios comerciales, porque justamente el modelo de negocios de los medios no siempre va en consonancia con una mayor y mejor libertad de expresión y de información para la ciudadanía en general, ¿no? Entonces, ese es un tema. Hay diferencias, hay problemas en la interna de la coalición para aprobar ese proyecto de ley, que el gobierno, el Poder Ejecutivo, mejor dicho, está especialmente preocupado porque salga, y lo que hace el gobierno en la actual rendición de cuentas, una ley de más de 400 artículos, ¿no? Esto hablando de los procesos de calidad de discusión y con plazos parlamentarios para ser tratada, bueno, decide enviar una propuesta de derogación casi total de la ley, deja solo algunos poquitos artículos en vigencia, que justamente tienen que ver con esto de los derechos de las personas con discapacidad. Y bueno, es ciertamente un problema que desde la academia y desde la sociedad civil se ha marcado como un problema, ¿no? Porque se está tirando atrás toda una ley que fue justamente discutida, debatida, aprobada a través de mecanismos de muy baja calidad desde el punto de vista del debate. Hubo un momento bien importante hace un tiempo atrás, que fue la resolución del Supremo, parece que estoy hablando de Estados Unidos, de la Suprema Corte de Justicia, con respecto a algunos artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que de alguna forma se terminaron convirtiendo en una especie de puntapié inicial para las modificaciones, y que tiene un impacto muy directo, ¿no?, en varias cuestiones. Una de ellas es justamente la posibilidad de que para varios prestadores de cable, para cable operadores, puedan ahora brindar servicios de internet. ¿Cómo repercutió justamente esta resolución de la Suprema Corte de Justicia? Sí, eso justamente es la primera vía por la que se apeló para frenar la aplicación de la ley, fue la vía judicial. Ya al principio del gobierno de Vázquez, del segundo gobierno de Vázquez, se estaban en marcha varios pedidos de inconstitucionalidad. Reclamos iniciados por privados, operadores. Principalmente, sí, las señales de radiodifusión privada, cable operadores. También hubo un recurso que presentó el Partido Independiente, vinculado al tema de la publicidad electoral, que también regula la ley. Y bueno, sí, ahí hay como esa estrategia que fue avalada un poco también por el Poder Ejecutivo en ese momento, porque dijo que no se iba a aplicar la ley hasta que estuvieran saldados esos pedidos de inconstitucionalidad. Finalmente la ley, bueno, si bien algunos pocos artículos y a veces algunos incisos dentro del artículo se terminaron declarando inconstitucionales, bueno, más de 200 artículos, y se puede decir, y lo dijo en su momento el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que pasó el test de inconstitucionalidad. Y curiosamente el argumento de la inconstitucionalidad es uno de los que utiliza algunos actores del actual gobierno para promover la derogación, ¿no? Cuando ese tema quedó saldado. Hubo ahí algunos cambios de integración también en la Suprema Corte que generaron que algunos artículos, como por ejemplo de la regulación de
de poder brindar servicios de internet por parte de los actores de radiodifusión, que hubo ahí algún cambio. Ahí el gobierno, digamos, de Vázquez, el segundo gobierno de Vázquez, no atendió adecuadamente, no cambió la regulación en esa materia que había sido observada por la Corte. Ahí el argumento principal que en su momento, si mal no recuerdo, esgrimió la Corte, no era tanto de contenido, de que fuera inconstitucional el contenido, sino que esa restricción de que los cableoperadores y los servicios de comunicación audiovisual no pudieran brindar servicios de internet no estaba lo suficientemente fundamentada en la norma, ¿no? Entonces, el Poder Ejecutivo de ese momento no hizo nada con eso, asume este gobierno y encuentra ese argumento legal para justamente decir, como esto es inconstitucional, entonces le damos a quienes reclamaron específicamente, claro, que eran curiosamente los canales privados más importantes de la radiodifusión abierta, que tienen además sus servicios de cable operadores, encuentra esa vía para otorgarle directamente el permiso a estas empresas para poder operar en servicios, digamos, de datos de internet, que era justamente fue su principal reclamo durante los 5 años anteriores, y el gobierno no había accedido a eso porque defendía fuertemente que Antel fuera como empresa pública, digamos, quien tuviera el monopolio de esos servicios, ¿no? Y se enmarcó ahí en una política pública potente de mayor acceso y mayor calidad del internet. Entonces, sí, eso es, digamos, a la forma en cómo se llega a través de un decreto, ¿no? Que el Poder Ejecutivo lo hace, y como un capítulo más de estos respuestas favorables del gobierno a los intereses de los medios comerciales. Una cuestión bien relevante que antes de cerrar nos gustaría consultarte es sobre el tema de cómo se está rigiendo actualmente y si habría alguna modificación con respecto a la posibilidad de los conglomerados de medios, ¿no? Que es un tema bien preocupante porque es un proceso que es histórico en nuestro país, que recientemente se ha venido a observar con mucho más detalle, y que además tenemos, además de los 3 grandes grupos tradicionales, nuevos conglomerados de medios que se han venido formando. ¿Habría alguna modificación con respecto a este tema de derogarse la ley? Sí, claramente, porque justamente es uno de los capítulos, creo, más trascendentes de la ley vigente, porque, a ver, limitaciones a la propiedad ya había, incluso estas reglamentaciones de la dictadura ya establecían algunas limitaciones. Había 2 problemas con eso. Uno, que no se controlaba prácticamente, o se controlaba muy poco. Y 2, que no tiene en cuenta la noción del grupo económico, ¿no? Que es justamente lo que a veces pasa. No es tan simple como que una persona es titular o permisario de un número de frecuencias que excede la ley, porque no funciona así. Se generan mecanismos un poco más sofisticados, que es los testaferros, por ejemplo, o directamente sociedades anónimas en donde hay distintos integrantes y con distinto porcentaje de acciones se controlan distintos medios, ¿no? Entonces, eso la ley de servicio de comunicación audiovisual vigente lo busca atender a través de los límites similares a los que ya había, pero además incorporando la noción de grupo económico, que es algo que la ley que manda el gobierno a principio de mandato deja de lado. La discusión parlamentaria de alguna manera vuelve a colocarlo, aunque con algunos cambios, y con la derogación que propone ahora el Ejecutivo, eso obviamente se dejaría de lado, y ahí volveríamos a ese marco legal en donde es bastante más sencillo saltar esos límites por parte de los permisarios y de los dueños de los medios. Bien, hoy vas a estar entonces exponiendo en este conversatorio Comunicación, Ley de Medios en lo Común, que se va a realizar, como decíamos, a partir de las 19:30 horas en el aula magna de la FIC, que vas a estar junto a Gustavo Buquet, como decíamos, con Paula Baliato como comentarista y la moderación de Juan Brucci, una instancia que es abierta para todo público que pueda participar. Claramente, además también se va a transmitir por el canal de YouTube de la FIC, que si mal no recuerdo es Vivo FIC. Exacto. Ahí vamos a estar, se va a poder seguir a través de esa vía también.
Exacto, el aula magna tiene buena capacidad, así que no requiere inscripción previa, vayan y preséntense nomás por allí, que va a estar bien relevante esta discusión, y si no, como decíamos, se suman al canal de YouTube Vivo FIC. Facundo Franco, muchas gracias por estos minutos en Ciudades para conversar sobre la ley de medios. A ustedes. Bien, y vamos cerrando, Fer, si te parece, que estamos a minutos de las 10. Estamos a minutos de las 10. Muchísimas gracias, Diego, por el programa de hoy. La verdad que estuviste fantástico. Yo no tengo voz como para seguirte el tren, así que el mérito es todo tuyo y de Fede Lima. Nos encontramos mañana, martes 30 de agosto, día especial, si los hay, el día de los que ya no están, el día del detenido desaparecido, el día de las personas ausentes. Es un día que a los uruguayos nos moviliza mucho, pero mañana lo trataremos el tema. Hoy nos vamos a tomar un cafecito a Bazar, ¿te parece? Sí, me parece que voy a tener que ir a Bazar, y voy a tener que pedir que por favor te manden algo urgente para mejorar esa garganta, que te va a venir muy pero muy bien. Ya saben que encuentran a los amigos de Bazar allí en Jackson, entre San Salvador y Gonzalo Ramírez. Se piden un capuchino, se piden unos escones, y su mañana mejora un 200%. Así que Fer, con la promesa de volver, los dejamos hasta mañana a las 9, y ya saben que desde las 7 están Liliana y Pablo para hacer la red de la radio en otro de los programas de la radio cooperativa. Nos acompañó como siempre en los controles técnicos Fede Lima. Nos reencontramos mañana, que pasen muy bien. Muchas gracias a todos, chao chao. Estás escuchando Ciudades Invisibles.